Pues bienvenidos a una sesión más, buen día a todos, a una sesión más del Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales de la tercera edición 2024. Esta sesión tiene por título Estudiando la comida desde una perspectiva histórica y arqueológica, y tenemos un gran invitado el día de hoy, que es el maestro Tomás Pérez, gran colaborador. Y bueno, voy a leer una pequeña semblanza que tengo del profesor para que conozcan un poco su trayectoria y sus estudios. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene maestría en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En sus campos de investigación están los sitios de Preclásico Inferior en la costa de Chiapas, historia de la arqueología olmeca, epigrafía maya y etnografía de Tabasco. Imparte y ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía de Lima. También en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Veracruzana, Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad La Sapienza en Roma y la Universidad Sofía en Tokio. Ha participado con conferencias en distintos eventos académicos y de divulgación en diversas instituciones educativas, culturales, nacionales e internacionales. También en exposiciones sobre cultura maya y Mesoamérica. Y bueno, pues es un honor tener a destacado profesor investigador en nuestro diplomado, y pues hoy nos va a presentar dos ponencias muy enriquecedoras, ¿no? El primero, si me parece, va a ser el maíz, y después va a ser el cacao en Mesoamérica, naturaleza, simbolismo y gastronomía. Y bueno, pues agradezco mucho el tiempo al profesor Tomás, es un honor tenerlo aquí, y pues le dejo la palabra, ya cuando guste puede compartir su presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes y verdaderamente gracias por seguirme invitando a su diplomado, que como siempre creo que tiene buenos resultados, ya la edición que llevan y el número de participantes que tiene. Pues bien, buenos días a todos, bienvenidos. Yo les voy a dar dos pláticas, más o menos de hora y media cada una. Vamos a tener un buen tiempo de preguntas, me interesa mucho su participación. Y la primera va a ser sobre el maíz y la segunda sobre el cacao. Dos plantas simbólicas muy interesantes, muy importantes en la mitología mesoamericana, no solamente en la gastronomía, en la dieta de los mesoamericanos, sino también en cuanto al simbolismo, que son dos plantas opuestas, porque mientras el maíz es una planta diurna que se asocia con lo lumínico, con lo calórico, con el mundo de los vivos, el cacao es una planta que crece a la sombra de otro árbol, que es lo que se llama el cacahuanantzin o cacahuananche, que es madre del cacao, y entonces por crecer a la sombra, el cacao se le asocia con el lado oscuro del cosmos, ¿sí? Entonces, de esta dualidad de lo diurno y lo nocturno, lo lumínico y lo oscuro, se conjugan en estas dos plantas. Y generalmente los ritos y la iconografía están justamente vinculadas con todo este simbolismo de las dos plantas
que no son más que la observación de la naturaleza. Sin duda, la gran maestra es la naturaleza y que nunca nos cansamos de la capacidad de asombro de ir dando y descubriendo lo maravilloso que es la naturaleza. Y el conocimiento de los pueblos mesoamericanos sobre estas plantas es un conocimiento de observación empírica, pero Hola. también de una ciencia, de la ciencia de estos. Estás en tu diploma. Ajá, eh, es que me mandaron por unas cosas de rápido. Ya tengo el no, micrófono abierto. no sé si podemos cerrar micrófonos. eh, y voy a empezar entonces con el maíz. Efectivamente, hablaba con Catherine que hace algunos años hubo una extraordinaria exposición en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán que se llamó Sin maíz no hay país. ¿Sí? Y realmente podemos decir que parte fundamental del origen de Mesoamérica se le debe al maíz, la alimentación del maíz, ¿sí? Porque la gente come y come todos los días y de ser posible hasta 3 veces, ¿sí? Y el maíz va a jugar un papel muy importante, va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos mesoamericanos. Generalmente yo suelo empezar esta plática preguntándoles a las personas y, y que si quieren un momento pueden, si alguien sabe o asentar, o siempre suelo preguntar, ¿para qué sirven los cabellos del elote? Inmediatamente la primera respuesta es para hacer té. ¿Sí? Sí, Fuensanta, adelante, sí. No sé si quién pueda darle la palabra a Ah, sí, Fuensanta. hola. Hola. Sí, yo sabía que para hacer té, pero pues también había escuchado un par de creencias que ayuda a espesar el pozole, es para, en el atole va bien, en las tortillas se puede moler, se puede tostar, pues es un alimento como casi, pues sí, un sazonador. Qué bueno, es una noticia nueva que tengo ese uso, pero ¿para qué le sirve la planta? Ah, para la planta, según yo había escuchado, había entendido, lo que sé es o sea, es para polinizar, ayuda a polinizar. Efectivamente. ¿Alguien más tiene una idea de para qué sirve el cabello del elote? Yo tenía entendido que el cabello del elote también, cada pelito es un grano y por medio de este Exactamente, pelito se alimenta cada grano. exactamente. Exactamente, eso es muy importante, que hay tantos cabellos como granos vaya a tener la mazorca, ¿sí? Esto es muy Sí. importante porque una característica de la planta del maíz es de que es una planta monoica. Una planta monoica, es decir, que tiene los dos sexos en la misma planta, pero en flores separadas, donde la espiga, panoja o panochea, es la flor masculina, mientras que las mazorcas son las flores femeninas. ¿Sí? Entonces es un andrógino desde el punto de vista reproductivo y vamos a ver entonces que este conocimiento en la iconografía mesoamericana se refleja en que hay las deidades masculinas del maíz y la deidad femenina del maíz. O sea que hay tanto una deidad masculina del maíz, pero también hay la deidad femenina, ¿sí? Y esto no es más que el conocimiento que se tenía de la planta. Quizás para algunos, espero que se hayan biólogos que me disculpen, pero quizás para muchos compañeros que no, lo que es esto de ser monoico, ¿sí?
de tener los dos sexos de la misma planta, pero en flores separadas. Ahí normalmente en muchas flores vamos a ver que está el pistilo, los estigmas, en una misma flor están los dos sexos. O inclusive hay plantas que hay plantas machos y hay plantas hembras, ¿sí? En el caso del maíz es un andrógino. Tiene los dos sexos, pero en flores separadas, ¿sí? Y justamente vamos a empezar con algo que ustedes muchos saben, de que desde 2010 la UNESCO declaró la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y aquí eso lo sabe, pero lo que me interesa, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron? Primero, antigüedad y continuidad histórica, ¿sí? Elemento de identidad, diversidad regional, creación colectiva, parte de los ingredientes son productos originarios y testimonia la creatividad de sus cocineros, ¿sí? Dentro de todos los productos que se utilizan en la gastronomía mexicana, tanto de origen mesoamericano como los importados, introducidos de Europa, forman esto. Pero sin duda, el maíz, si bien no es el único elemento constitutivo de esta gastronomía, es ingrediente omnipresente en la dieta e identidad mesoamericana de los mexicanos. Mucho de lo que nos hace mesoamericanos a los mexicanos es que somos comedores de maíz. Y no despectivamente, como nos dicen en Estados Unidos, come frijoles, que también es parte importante del frijol, pero quizás lo que más nos identifica como mesoamericanos es el consumo de maíz, ¿sí? Bien. El nombre científico del maíz es sea maíz, ¿sí? Y literalmente quiere decir cereal que sustenta la vida, ¿sí? Y esto viene de la palabra griega, de origen griega, que es seia, que es un tipo de cereal, y del taíno. El taíno es la lengua que se habla de la familia arahuaca, que se hablaba en las Antillas, sobre todo en República Dominicana, Haití, el oriente de Cuba, parte de Puerto Rico, Jamaica, donde conocieron la planta por primera vez los españoles, y en taíno se llama maíz. Y maíz, lo que significa en taíno, es lo que sustenta la vida. Por eso cuando Carlos Linneo, a mediados del siglo XVIII, crea su taxonomía universal, el nombre científico que le da a esta planta es una combinación de una palabra griega para un tipo de cereal y la palabra taína, que fue la que difundieron los españoles desde el siglo XVI, y entonces sea maíz significa cereal que sustenta la vida, ¿sí? Ahora, la palabra maíz que usamos no es mesoamericana, sino, insisto, es taína, porque en Mesoamérica cada pueblo, dependiendo de su lengua, tenía una palabra para maíz, y a veces hasta más palabras, ¿sí? Y además hay palabras para distintos grados de madurez del grano, de la planta. O sea, hay una gran diversidad de términos. Pero sabemos, por ejemplo, que en Isoque, que es la lengua, es la hipótesis ahorita más acertada, que los olmecas, la que antes llamábamos la cultura madre
o la primera civilización, o como se habla ahora, de la primera sociedad urbana mesoamericana. Maíz en Mijezoque se dice moc. ¿Sí? En náhuatl, una de las palabras más usadas, aparte de tlayoli, es centli. Centli es la palabra genérica para maíz. En maya también existen varias palabras, pero la más usada es ijim. Ijim sería la palabra maya. En zapoteco es shop. En mixteco, nuni. En purépecha, siri. Y generalmente, como se conoce mucho en Centroamérica, de choclo, es la palabra de origen quechua, que era la lengua de los incas. Y acuérdense que los incas se expandieron por gran parte del Tiahuantisuyo, y a todas partes llevaron su lengua, desaparecieron muchas lenguas, y actualmente sabemos que la familia quechua aymarana es la familia lingüística más numerosa de todo el continente americano, con mayor número de hablantes. Ya en segundo lugar serían los mayas. Se cree que hay alrededor de la familia quechua aymarana habrán unos 12 millones de hablantes. Y después seguirían los mayas, que tiene aproximadamente unos 7 millones de hablantes en la actualidad. ¿Sí? Entonces, el nombre maíz, que está tan generalizado, no es mesoamericano. Esto es muy interesante porque mucha gente no se imagina la cantidad de palabras taínas que tenemos en nuestro léxico. Y algunas palabras que creemos que son muy mexicanas, como por ejemplo maguey. Maguey nunca se dijo en México, en Mesoamérica. Metl en náhuatl, oquí en maya, ¿sí? Pero maguey era una palabra taína. Guayaba, barbacoa, coa, canoa, iguana, huracán, anona. Hay una cantidad de palabras impresionantes que tenemos en nuestro léxico que son de origen taíno. Y el maíz es una de esas palabras. ¿Sí? ¿Por qué tenemos todo eso? Porque los españoles conocieron primero estas plantas en las Antillas y de ahí la establecieron como lengua franca en muchas partes. En lugar de tener los nombres de cada parte con su nombre de cada planta, se usó genéricamente esas palabras. Bien, pues para empezar tenemos que decir que el maíz es una gramínea y por lo tanto es pariente desde el zacate hasta el bambú. Puede ser desde el zacate del pasto inglés más pequeño hasta un bambú que alcanza 30, 40 metros de altura. ¿Sí? Es esa misma familia que es la familia de las gramíneas. Pero la característica del maíz es que es una gramínea monoica. Es decir, los dos sexos en el mismo pie, pero en flores separadas. ¿Sí? Y les decía que ese conocimiento lo tenían los pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, aquí en el extremo izquierdo ustedes ven una representación de una planta de maíz en el Códice Teyeriano Remensis, un códice del centro de México del siglo XVI, donde vemos a la planta con su espiga en la parte superior, que es la flor masculina, y las mazorcas con sus cabellos, que ahí están en rojo. Esas prolongaciones en rojo son los cabellos. Cuando yo doy esta plática en clase, en presencial, con un pizarrón, siempre les digo a los alumnos, pasen a dibujarme una mazorca de maíz. Y mucha gente dibuja muy bonita la mazorca,
pero son muy contados los que les ponen el cabello. Porque pues nada más sirve para quitárselo. Si no sabes cuál es la función del cabello, pues no se la pones porque nada más sirve para quitárselo, ¿sí? Y este vaso es un vaso extraordinario de la cultura Nazca de Perú, ¿sí? Donde vemos las raíces adventicias de la planta, las mazorcas y muy discreta pero modesta también la espiga o flor masculina. Recuerden, las mazorcas son las flores femeninas y la espiga es la flor masculina, ¿sí? Entonces, cuando la planta está madura sexualmente, la espiga, que tiene cientos de panículas, ¿sí? Cada una de estas panículas se abre y tiene 3 anteras llenas de miles de granos de polen. Cada uno de estos tiene, estas panículas tiene miles, millones de granos de polen, ¿sí? Y cuando está madura comienzan a bombardear desde la parte superior y por el efecto de gravedad comienzan a caer los granos de polen, mientras que las mazorcas, que son las flores femeninas, tienen tantos cabellos o estigmas como granos vaya a tener la mazorca. Y cada cabello de lote tiene que ser tocado por un grano de polen. Aquí en esta foto es una amplificación y vemos que un cabello tiene vellosidades. Si lo viéramos en un microscopio, un cabello de lote, vamos a ver que no son lisos, sino que tiene vellosidades. Y esas vellosidades son, imagínense el grosor de un cabello de lote y el tamaño de las vellosidades que son imperceptibles a simple vista y el tamaño de un grano de polen. Por eso ahorita que ya empieza la temporada ya del maíz, ya va a empezar la cosecha, cuando tengan chance busquen una mazorca computadita y van a ver cómo tiene una calidad adhesiva los cabellos de lote. Esa calidad adhesiva justamente funciona para tomar cada grano de polen. El primer grano de polen que toca es el que fecunda. Es muy parecido al humano, ¿sí? Es como el primer espermatozoide que toca, el óvulo es el que fecunda, ¿sí? Los demás son de refuerzo por cualquier cosa. Igual aquí, esta base, el primero que toca es el que fecunda. Y los miles de granos más que pueden llegar a tocar ya no tienen ninguna función, ¿sí? Y también es muy interesante cómo en el campo mexicano, cuando a los jóvenes entran a la pubertad y comienzan a salir los vellos púbicos, generalmente se usa la expresión ya está giloteando, ¿sí? Porque justamente cuando la milpa empieza a gilotear, es decir, cuando comienzan a salirle los cabellos a las mazorcas, es tiempo de que ya está madura sexualmente. Esto es muy importante, que tengan presente lo que es la espiga y lo que son los cabellos de la mazorca. O sea, la flor masculina y la flor femenina. Bien. Algo muy importante, como mencionó la compañera hace un momento, es la polinización. La polinización, sin duda, es algo muy importante y en Mesoamérica podemos decir, igual que en muchas partes de América, la polinización lleva a la milpa a ser una metáfora de comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el maíz, una planta de maíz sola, aislada, es muy difícil que se reproduzca a sí misma, porque solamente en el vacío, los granos de polen
caerían verticalmente para que cada planta se autofecunde. Pero el viento provoca lo que se llama la polinización cruzada. Es decir, que la planta de un lado poliniza a la del otro lado. Entonces, al igual que los humanos, la milpa es la sociedad, es un conglomerado que se necesitan uno a otro. Y justamente, permítame tantito, perdón, este diseño sobre una vasija de la cultura moche de Perú, nos muestra esto, cómo pareciera que cada planta se inclina para que las espigas o flores masculinas polinicen las flores femeninas de la planta de al lado. Por eso es que uso este concepto de la milpa como metáfora de comunidad. Vamos a ver que esta relación del maíz con la humanidad en los mitos mesoamericanos está muy, muy, muy presente, ¿sí? Pero regreso a la polinización. Si hay una buena polinización, las mazorcas crecen con todas sus hileras de dientes completas. Pero si un cabello no fue tocado por una mazorca, por un grano de polen, nos encontramos a las llamadas mazorcas chimuelas. Como hacemos la metáfora del maíz con diente, ¿sí? Entonces, cuando un cabello no es tocado por un grano de polen, nos da las mazorcas chimuelas. O sea que no, esos huecos que están ahí es porque esos cabellos no fueron polinizados. Ya hay casos donde si ustedes tienen una sola mata de maíz en su patio y tiene mazorcas y todas las abren y resulta que es el puro olote, que no tiene granos, porque no tuvo un vecino que la polinizara. Y insisto, solamente en el vacío los granos de polen caerían verticalmente y se autofecundaría la planta. Este conocimiento de la polinización fue lo que le permitió también a los mesoamericanos ir mejorando las especies, ¿sí? Y las variedades de maíz, o razas, como se les llama, ¿sí? Entonces, veían que si en la milpa sembraban maíz del tipo A y maíz del tipo B, el descendiente iba a tener las características de los dos, es decir, A y B. Las leyes de Mendel, pero aplicadas de manera empírica por los pueblos mesoamericanos, ¿no? ¿Se acuerdan aquellas de los guisantes, las flores guisantes o chícharos, como decimos nosotros, de las leyes de Mendel, ¿sí? De la genética? Bueno, pues eso es ciencia empírica. Igual que si C y D se combinaban, obteníamos CD. Pero si después combinábamos A, B y C, D, teníamos una mazorca que reunía a lo largo de una, el número de columnas de las otras, la forma de los granos o el color, y eso nos ha permitido justamente tener distintas formas en los dientes. Ya sabemos que hay los dentados, los globulares, los palomeros, y que también hay de diversos colores, ¿sí? Y el mito del por qué hay países de distintos colores mesoamericanos es una belleza. Recuerden que el mito nos dice que cuando Quetzalcóatl, después de crear a la humanidad, bajó al inframundo a buscar los huesos de los antepasados, los molió, se autosacrificó el pene y con esa sangre amasó y creó la humanidad. En el caso de los mayas, el mito se dice que en lugar de huesos lo que se molieron fueron granos de maíz y con eso se
creó la humanidad. Lo interesante es que en México usamos como sinónimo hueso y semilla. No en todas partes del mundo, aunque sea de habla hispana, hueso y semilla son sinónimos. Nosotros podemos decir el hueso del aguacate o la semilla del aguacate. Entonces tenemos esta vinculación entre hueso y semilla. Entonces, entre los mitos del centro de México, son huesos los que muele Quetzalcóatl. Pero entre los mayas son semillas de maíz. Pero al final de cuentas es lo mismo, hueso y semilla. Pero una vez que estuvo creada la humanidad, ¿de qué se iba a alimentar? Y Quetzalcóatl ve pasar a la famosa hormiguita cargando un grano de este alimento que nunca antes nadie había visto, le pregunta de dónde lo obtuvo, la hormiga no le quiere decir, le amarra una cuerda alrededor de la cintura a la pobre hormiga para que confiese de dónde obtuvo ese grano, y la hormiga no quiere decir, y le sigue apretando, y la hormiga no quiere decir. Y ya cuando está a punto de partirse la pobre hormiga en dos, le dice que el maíz está en el Tonacatépetl. O sea, en el cerro de los sustentos o en el cerro de los mantenimientos que está dentro de la montaña. Y ese mito explica por qué las hormigas tienen la cintura tan delgadita, ¿no? De esa tortura que le hizo Quetzalcóatl a este pobre animal. Bien, ahí está el maíz debajo del Tonacatépetl. Ahora hay que sacarlo. Y Quetzalcóatl le pide ayuda al relámpago. Y el relámpago manda su rayo de fuego, rompe el Tonacatépetl, y el maíz que estaba donde cayó directamente el relámpago se quema, y es el maíz negro. Al maíz que le llega el fuego es el maíz rojo. Al maíz que le llega el calor es el maíz amarillo, y el maíz que no fue tocado es el maíz blanco. ¿Sí? Ahora un biólogo verá, no, eso tiene que ver con los taínos, y sabemos cuando el naltel se mezcla con este otro, da los granos de este color y todo. Sí, pero el mito mesoamericano es que los granos, el color del maíz se debe al relámpago que rompió el Tonacatépetl. Y esto va a ser muy interesante porque en Mesoamérica y en muchas partes del mundo se asocia que los relámpagos tiran piedra. Cuando un campesino mexicano se encuentra una hacha prehispánica, le dice es piedra de rayo. Entonces vamos a ver que hay una vinculación de asociar las hachas prehispánicas con las piedras de los rayos. Y por eso se explica cómo un rayo raja un árbol, porque seguramente es un hacha que abrió. Entonces en la iconografía vamos a ver a Tlaloc muchas veces con sus rayos en las manos, a Chac con su hacha en la mano, pero Thor también trae su martillo y Zeus trae su carcaj llena de relámpagos, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí en Mesoamérica es muy importante la relación de las hachas con el maíz, porque al final de cuentas fue con un hacha con la que el relámpago rompió el Tonacatépetl. Y esto va a ser muy importante que tenga presente lo de las hachas y los granos de maíz también, ¿sí? Bien, sabemos que si bien desde fines del siglo XIX hubo un investigador que propuso que posiblemente el Teocintle era el ancestro del maíz, pero no se aceptó mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron varios proyectos en la Cueva de la Golondrina, en la Cueva de la Perra, en la Cueva del Diablo, de Mangeldorf, y muchos investigadores buscando el origen del maíz. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, se había desarrollado ya la energía atómica y se podía fechar con carbono 14. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los arqueólogos nos conformábamos para fechar con la estratigrafía o la dendrocronología, pero a partir del desarrollo de la energía atómica se pudo fechar a través de carbono 14.
Y sin duda, el gran pionero de todos estos trabajos ya más serios fue el de Richard McNish. Richard McNish, que empieza trabajando en la Cueva de la Perra en Tamaulipas, después se va más al sur, se va a Oaxaca, después se va a Chiapas, a la Cueva Santa Marta, y después regresa al Valle de Tehuacán de Puebla. Y en el Valle de Tehuacán, entre 1960 y 1964, realiza exploraciones intensivas, algunas excavaciones hasta de 12 metros de profundidad, y obtiene la muestra más grande que se tenga de el maíz, granos, olotes, hojas, tallos, plantas completas, polen. Encuentra tenemos cuatro volúmenes del proyecto del Valle de Tehuacán de Richard McNish, el proyecto dedicado nada más a lo del maíz. El volumen es impresionante de la cantidad de evidencias de la planta que se encontraba. Y desde ahí propone que entre más abajo, más antiguo, y las plantas de más abajo son más pequeñas, y que los granos, las mazorcas de más abajo son apenas 3 centímetros, y que desde 5000 antes de Cristo hay evidencias del maíz, y hasta 1500 vemos cómo evolucionó, cómo creció la planta y cómo creció la mazorca. De aquí viene algo muy interesante, que el maíz es un monstruo cultural. Es un Frankenstein. Es algo creado por los humanos. Y comienzan también las especulaciones del origen del maíz. Hay varias teorías sobre el origen del maíz. Pero había una teoría que decía que había un maíz silvestre que se extinguió, y por eso no tenemos el pariente del maíz vivo, el ancestro vivo, ¿sí? Que era un maíz silvestre que desde 5000, pero ya hacia el nacimiento de Cristo, desde el año 0, para la fase palo blanco, ya se estaba extinguiendo. Y que había empezado también desde 5000 un maíz cultivado temprano, y que también para 1000 antes de Cristo este maíz cultivado desapareció, según las evidencias de los restos de plantas que se habían encontrado en las excavaciones. Después habló de un tripsacoide temprano, o sea, relacionar el maíz con una planta que se llama Tripsacum, ¿sí? Que es otra gramínea, y se decía que estaba emparentado con el Tripsacum. Y ya desde 3000 antes de Cristo empieza a hablar de la raza chapalote, ¿sí? El complejo Naltel chapalote, y habla también del tripsacoide tardío, y habla del maíz reventón, y después ya vemos que en los últimos 1000 años, desde 1000 años después de Cristo, ya vamos a tener una gran variedad de maíz. O sea que ya para el fines del periodo clásico mesoamericano había una gran diversidad de maíz, pero que el zapalote chico había empezado más o menos desde tiempos olmecas, pero ya para el clásico teníamos una variedad, y estos pues entraron en un callejón sin salida y desaparecieron, y que por eso es que no teníamos una planta, un maíz silvestre. Todo esto cambió en los años 70, especialmente gracias a un genetista, ¿sí? A George Beall, ¿sí? George Beall, en 1978, volvió a retomar la idea del teocintle, de que ese era el origen del ancestro silvestre del maíz. Y esta expresión de George Beall, textualmente se las pongo lo que dice él. No se sabe ni cuándo, cómo
los mesoamericanos, eso los mesoamericanos, está entre corchetes, yo te lo puse, ¿sí? Está hablando de los mesoamericanos, por supuesto, pero en este párrafo dice, no se sabe ni cuándo ni cómo los mesoamericanos transformaron el teocintle en maíz, pero que fue, sin duda, el logro más importante de la historia en la mejora de un vegetal. No sabemos cómo fue, pero justamente gracias a los trabajos de George Beet, que se dio cuenta que el maíz y el teocintle tienen el mismo número de pares cromosómicos y no el Trypsacum, porque el Trypsacum no tiene el mismo número de pares cromosómicos, es que ahora se ha reforzado y la hipótesis más aceptada es de que el maíz es una planta que fue creada artificialmente a través de la mejora del teocintle. El teocintle crece de manera silvestre y tiene la capacidad de reproducirse por sí sola, porque sus mazorquitas tienen sus granos de una forma distal, es decir, no hay olote, y cuando está madura, en la zona de abscisión se separan y los granos se esparcen naturalmente, ¿sí? Los granos de teocintle tienen una gran capacidad de mimetismo, parecen piedrecillas, como lo pueden ver en esta foto, ¿sí? Parecen piedrecillas, y ese le da gran capacidad de mimetismo para que los depredadores no se lo coman en el suelo, se confundan en el suelo, pero también tiene una cápsula o cúpula muy dura y herméticamente cerrada que permite invernar hasta 2 o 3 años hasta que haya las condiciones de humedad necesarias y germina. Importante porque las formas más tempranas de comer el teocintle sin duda fueron las palomitas. En algún momento, granos de este teocintle cerca del fuego, con el calor, se empezó a evaporar el agua al endospermo, la parte blanca de la semilla, y al tener una cúpula tan herméticamente cerrada, llegó un momento en que fue tal el vapor que hizo pop, ¿sí? Y reventó y se formaron las palomitas. Parece ser que las evidencias más tempranas de consumo de teocintle era triturado, pero la semilla es una cáscara muy gruesa. La cúpula es muy gruesa. Y entonces por decantación se podía separar y tener como un agua de masa de esto. Pero la otra opción fueron las palomitas. Y el teocintle, al igual que el maíz, tiene su flor masculina o espiga en la parte superior y sus mazorquitas en las axilas de las hojas, que son la flor femenina, y también hay tantos cabellos como granos vaya a tener la mazorquita del teocintle. Pero esto que dice George Beet es muy importante, que es el logro más importante de la historia en la mejora de un vegetal. ¿Cómo lo hicieron los mesoamericanos? No sabemos a ciencia cierta, pero lo hicieron. Hicieron que esta planta se transformara en maíz. Y justamente el maíz, les decía que es un monstruo cultural, porque el maíz, si ustedes no le abren las hojas de tamal o totomostle o joloche, como se llama en maya, o las brácteas, que gente decimos nosotros hojas de tamal, si no te las abres, no tienen la capacidad de abrirse por sí solas.
Si tú no sueltas los granos del lote, no se sueltan por sí solas. Es decir, para que el maíz se reproduzca, necesita de la asistencia de los humanos. Si el maíz desaparece, los humanos tenemos otras alternativas de gramíneas. Pero si los humanos desaparecemos, el maíz también desaparece y seguro es que regrese a Teocintle. Justamente, George Bill se dio cuenta de que Teocintle, que es lo que conocemos como sea maíz mecana y el maíz sea maíz, tienen igual número de pares cromosómicos. Y entonces, polen de Teocintle fecunda maíz y polen de maíz fecunda Teocintle. Y el descendiente no es estéril, sino que el descendiente, ahí me sale mi conexión a internet es inestable. Si no me escuchan bien, me dicen, me está saliendo aquí una cosa de que mi conexión a internet es inestable. ¿Sí se escucha bien? Sí, perfecto, Caterina. Sí. Es que me está saliendo una cosa, dice tu conexión a internet es inestable. Y entonces, si al descendiente le ponemos polen de Teocintle, regresamos a Teocintle. Pero si al descendiente le ponemos polen de maíz, regresamos a maíz. Y entonces se cree que esta evolución desde el Teocintle a las mazorcas más tempranas fue desde el Teocintle la transición al primitivo y después a la diversificación del maíz. ¿Sí? Esa es hasta ahora la hipótesis más aceptada de que el maíz es un Teocintle que fue modificado culturalmente para crear el maíz. Por eso esta metáfora que hago de decir que es un monstruo cultural, es una creación humana, es un Frankenstein, es un monstruo que creamos, bueno, perdón, me estoy adornando, que crearon los mesoamericanos. Bueno, vámonos ahora a otro aspecto del maíz. Vamos a los albores iconográficos. Realmente sabemos que los olmecas fueron la primera gran sociedad urbana y estatal en Mesoamérica. Y antes de los olmecas se ha hablado de una cultura que se llama Mocaya. Sobre todo se ha identificado en la costa de Chiapas, en la costa del Pacífico, de Chiapas y Guatemala, a esta cultura que se le llamó Mocaya. ¿Se acuerda que la palabra mijezoque, que se cree que es la lengua de los olmecas para maíz, es Moc? De ahí viene Mocaya, que es la gente del maíz. Porque ahí tenemos las evidencias tempranas de un cultivo de maíz en la cultura que conocemos como la cultura barra, de la fase barra de Chiapas, más o menos 1700, 1900 antes de Cristo. Pero ya para 1200 antes de Cristo, cuando ya podemos hablar de una sociedad urbana y estatal olmeca, o una civilización, ya la primera gran civilización mesoamericana, ahí tenemos los albores iconográficos del maíz en Mesoamérica. Y uno de los primeros que empieza a identificar la iconografía del maíz fue Michael Cole en 1962, cuando analiza este diseño, que está con la letra A, que está plasmado en una vasija de la cultura Cotoche del norte de Perú. Y lo que le sorprende es que ese diseño es muy parecido al que está representado en un hacha de la colección de Dumbarton Oaks en Washington, que es esta que tenemos aquí, esta pieza verde que tenemos aquí, donde vemos ese elemento. Y también se da cuenta que esta especie de U
no es más que una esquematización de esto mismo, ¿sí? Y que en la cabeza colosal número 1 de la venta, el gobernante tiene esto en la cabeza, ¿sí? Y también, ya para esos tiempos se habían excavado en la venta una serie de ofrendas con hachas petaloides, donde tendríamos este elemento de forma de U más esquematizado, el axis mundus y los 4 rumbos del cosmos, y de ahí germinando el maíz. Y también en esta hacha del Museo Metropolitano de Nueva York, dice que esto puede ser un dios del maíz, donde vemos un rostro fantástico y de la hendidura en forma de V de la frente crece una planta que se asocia con el maíz, ¿sí? Entonces, aquí es donde por primera vez se comienza a identificar la iconografía del maíz en Mesoamérica. Quiero que tengan presente este elemento en forma de U de la cabeza de la venta, que es este que tenemos aquí, Michael Poe, este elemento en forma de U. Si lo pudieran dibujar en un papelito por ahí, porque lo vamos a ver más adelante, este elemento, que insisto, tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto, o tiene que ver con esto, o bien con esto, ¿sí? Bueno, la mayoría de las imágenes del dios del maíz entre los olmecas están esgrafiadas sobre estas llamadas hachas petaloides. Estas hachas petaloides que yo por ahí tengo un trabajo, está en internet, está en línea, se puede descargar, en un libro que editó Javier Nogués y Alfredo López Austin, que se llama De Hombres y Dioses, que editó el Colegio Mexiquense y el Colegio de Michoacán. Y ahí viene un trabajo mío que se llama Los Olmecas y los Dioses del Maíz en Mesoamérica, ¿sí? Y ahí propongo que estas hachas petaloides realmente no son hachas petaloides, son granos de maíz, y que se juega con una metáfora que reúne lo perenne, lo duradero de la piedra y el color verde de la jadeíta con la fertilidad y la germinación. Y que estas ofrendas masivas, hay veces hasta de 700 hachas, en una ofrenda de la venta se encontró una ofrenda de 700 hachas de estas petaloides. No son ofrendas de hachas, sino es una siembra simbólica de granos de maíz, y se juega con el principio de la magia imitativa, magia simpática o simpatética, de que lo igual atrae lo igual. Si yo le siembro granos de maíz duraderos a la tierra me va a dar buena producción. Y ahí sí recurro al poema de García Lorca, Verde que te quiero verde. Si yo le siembro verde a la tierra me va a dar verde. Entonces, estas ofrendas masivas apelan al principio de la magia imitativa, ¿sí? De que lo igual atrae lo igual, ¿sí? Y si ven, algunas de estas hachas parecen granos de maíz, parecen dientes de maíz, ¿sí? Y hay veces se encuentran dispuestas de tal forma, por ejemplo, estas orientadas hacia el norte, como marcando un axis mundis, ¿sí? Porque vamos a ver que la planta del maíz se va a volver el árbol cósmico, el axis mundis, ¿sí? O en esta ofrenda de Cibal en Guatemala, donde se encontraron 4 horizontales y una vertical en el centro, mostrando que crece en el centro de los 4 rumbos del cosmos. Esto justamente nos lleva a otros elementos de la iconografía del dios del maíz entre los olmecas. Algo que llamaba la atención era este elemento, esta protuberancia en la frente del dios del maíz.
pero gracias a un hallazgo de hace relativamente poco en Arroyo Pesquero, de una pequeña mazorquita estilizada de maíz, ahora sabemos que esta protuberancia es esta parte de la mazorca y que al final de cuentas el dios del maíz con este elemento no es más que una representación de la mazorca y que este elemento aquí es lógico, si ahí están los cabellos, pues los cabellos están en la cabeza y entonces justamente es de la cabeza donde brota este elemento. Pero también es muy interesante que vean este elemento en forma de un rectángulo con una hendidura en forma de V, porque esa hendidura es donde clavas el bastón plantador, dejas el agujero, ahí depositas las semillas y de ahí germina el maíz. Otra cosa interesante que apareció en el sitio del Manatí, en Veracruz, eran ofrendas de hachas petaloides, pero dispuestas en esta forma. Y lo cual nos recuerda a ver una mazorca cortada transversalmente, y entonces serían los granos de maíz, serían las hachas petaloides. Por eso es que la gran mayoría de las imágenes del dios del maíz están esgrafiadas sobre hachas petaloides y nos recuerda justamente al mito del relámpago que rompió el Tonacatépetl y que abrió la tierra con el hacha del relámpago. Entonces hay estas vinculaciones en cuanto a estos relatos míticos. También vamos a ver que el maíz se vuelve como la planta Axis Mundis, el eje del mundo. La planta que crece en el centro del cosmos, cuyas ramas, cuya parte superior llega al cielo y sus raíces bajan al inframundo y se vuelve un vínculo de conexión entre los distintos niveles del cosmos. Y una de las piezas más interesantes es la tableta de Ahuelican Guerrero. En la tableta de Ahuelican Guerrero vemos justamente la planta de maíz muy estilizada, los 4 granos como representándonos en los 4 rumbos del cosmos, en la parte superior el nivel celeste y en la parte inferior el Huitz, la montaña sagrada y la entrada a la cueva para bajar al inframundo. ¿Sí? Y justamente la planta de maíz está como Axis Mundis en el centro del mundo. Pero muchas veces el dios del maíz, él mismo se vuelve el Axis Mundis y los 4 elementos que están aquí son los 4 elementos que están aquí, que son los granos que están germinando. Y vemos también que las piernas del personaje es la imagen de la deidad del panteón, la deidad principal del panteón olmeca, ¿sí? Y trae una especie de cetro o pareciera un ser que está ahí, que posiblemente sea el niño maíz, el niñopa, ¿sí? Es la presentación del niño del maíz, ¿sí? En Cacaxtla, por ejemplo, vemos que las mazorcas están sustituidas por rostros humanos. Y en el área maya, especialmente en Palenque, en el templo de la Cruz Foliada, vemos a Pacal, que está muerto en el inframundo, y a su hijo Cambalam, vestido como el dios del maíz, con este pantaloncillo, si ven, que tiene como diseños de rombos, y aquí al frente vemos este elemento que es una cabeza fantástica vista de perfil viendo hacia arriba, y este elemento que está aquí es una concha. Permíteme tantito, por favor. Entonces está ataviado, fíjense, como el dios del maíz, porque vamos a ver que el dios del maíz maya es andrógino.
Y una forma de distinguir a las mujeres en la iconografía maya es que llevan una concha en la región púbica, ¿sí? Y él está brotando del huitz de la montaña, y de ahí salen las hojas de maíz y la hendidura en forma de V, que viene desde tiempos olmecas. De ahí está brotando como el dios del maíz. Por su parte, su papá, Pacal, el templo de las inscripciones, está parado sobre las hojas de una planta de maíz que emerge de un caracol que se asocia con el inframundo. De ahí sale el dios Cahuil, dios de las simientes, justamente sosteniendo la planta. De ahí vemos también la cabeza del dios del maíz. Pero lo interesante también es de que la planta, la cruz, que es el axis mundis, que conecta el inframundo acuático, fértil, por eso crecen las hojas de maíz, ¿sí? Sería el inframundo. La cruz, que sería la planta de maíz, sería el axis mundis, y el ave en la parte celeste sería, en la parte superior sería la parte celeste. Y lo interesante son las mazorcas, porque las mazorcas son rostros humanos. ¿Y qué destaca de la mazorca? Su largo cabello, que son los cabellos del elote, ¿sí? O sea, entonces no es gratuito que el largo cabello del dios del maíz tenga que ver con los cabellos del elote. Y de hecho, en la actualidad, en el área maya, es muy común la veneración a la Yash Cruz. Yash, Y-A-X, Yash, en maya es verde. La Yash Cruz es la cruz verde, ¿sí? Personificada, pero ¿qué es el diseño que vemos aquí? La planta de maíz mezclada con los símbolos pasionarios. Entonces, la idea de la cruz como axis mundis en la actualidad es una derivación de la cruz foliada de la planta de maíz, y entre los mexicas, en el Códice Borgia, vemos esta esquematización de la planta del maíz, donde el águila en la parte superior es el nivel celeste, la planta de maíz como axis mundis, y vemos que están las mazorcas amarillas y rojas por sus cabellos, pero también está la flor masculina, que es las espigas, que es estos elementos que están aquí, son las espigas o flor masculina, y acá abajo la muerte y el Zipactli, que es el Tlaltecutli, el monstruo de la tierra, y de un lado una deidad asociada con lo diurno, y del otro lado una deidad asociada con la parte nocturna del cosmos. O sea, todos estos son cosmogramas, son alegorías a la concepción del cosmos y cómo la planta de maíz funciona como axis mundis, como el eje que comunica a las fuerzas del inframundo con las fuerzas celestes, pasando por el nivel intermedio, que es donde interactuamos los humanos. Por ejemplo, les comentaba que el dios del maíz generalmente se representa con un pantaloncillo de rombos, pero resulta que en algunos monumentos mayas, especialmente desde que Tatiana Proskuriakos en su trabajo sobre retratos de mujeres en el arte maya, identificó que estos pantaloncillos o esas vestimentas con rombos, en forma de diseños de rombo, se tiene que ver con lo femenino y tiene que ver con los cuatro rumbos de la tierra, y que por eso muchos diseños de textiles indígenas femeninos usan el diseño del rombo, porque los rombos se asocian con lo femenino, ¿sí? Pero lo interesante de aquí puse 3 ejemplos nada más, y justamente puse 2 colores, amarillo y verde. En la parte superior se ve lo que se llama la serpiente
enjollada o la serpiente de trompa cuadrada, que no es más que una esquematización de la espiga o flor masculina de, de la mazorca de la planta del maíz. Mientras que la concha, que se asocia con lo femenino, casi universal, por eso los compañeros argentinos y chilenos y uruguayos, recuerdo cuando di esta plática en Montevideo, no puede decir con tanta facilidad concha como decimos nosotros aquí en México, ¿sí? Porque la concha es una palabra para referirse a la vulva, y sabemos que de hecho en latín la palabra para concha es venera, y de ahí vienen las enfermedades venéreas, ¿sí? Y por eso Botticelli, bueno, pero antes de Pompeya, la famosa Venus de la Concha, el nacer de una concha. Entonces, la concha que tiene en la parte púbica las mujeres sería el equivalente de la flor femenina, es decir, la mazorca. Y de esta manera, estas mujeres personifican a la planta del maíz, donde la parte amarilla sería la espiga y la parte verde serían las mazorcas, ¿sí?, en la región púbica. Bueno, entre los zapotecos, desde don Alfonso Caso y Ignacio Bernal, desde los años 52, publicaron su trabajo Urnas de Oaxaca, y ahí hicieron un inventario de los dioses del panteón zapoteca, apoyados en el padre Córdoba, un documento del siglo XVI, ¿sí? Y le ponen letras a los dioses. Y el dios F, que lo identificó con Pitao Kosovi, que sería el dios de los sustentos, el dios de los mantenimientos, el dios del maíz, y tiene como característica, no sé si recuerdan lo que veíamos en tiempos olmecas, de este elemento en la frente, tripartito, y la mazorca, y esto sería el grano, la ejemplificación. De hecho, esta tiene muchos rasgos olmecas, es de Monte Albán I, muy temprano, 500 antes de Cristo, mientras que en el clásico tardío, al dios del maíz, Pitao Kosovi, se le representa con una corona de mazorcas de maíz, pero si ven en el centro, se juega con esta idea del elemento tripartito, de ese formato en forma de U, y una mazorca creciendo en el centro. Ya para el clásico también, la contraparte femenina del dios del maíz es la diosa que se le conoce como la diosa del glifo 2J. El numeral 2 lo tiene aquí, pero esto que está aquí en su cabeza es ese elemento. ¿Se acuerdan que les dije desde tiempos olmecas este elemento en forma de U? ¿Sí? Que les dije que dibujaran por ahí, que desde cómo había identificado. De ahí crece la planta de maíz muy estilizada, ¿no? Y este es justamente la deidad femenina del maíz entre los zapotecas, ¿sí? Y entre los mixtecas tenemos a la señora 5 Pedernal y 7 Pedernal, que se han identificado como deidades vinculadas con la planta de maíz, donde vemos que la espiga o flor masculina la lleva en la parte superior de la cabeza, y su cabeza en sí es la mazorca. Y por eso vamos a ver que también va a estar muy ligado el rito de la decapitación con el rito de la primera cosecha. Por eso Durán nos dice que cuando perdón, a ver si me regreso, ¿dónde estoy? Durán nos dice que antes de la primera cosecha se pedía permiso y se decapitaba a una doncella que se llamaba Chilonen, de ahí viene Gilote, ¿sí? A esa doncella se decapitaba, porque a final de cuentas, si las mazorcas son cabezas,
En el momento en que tú arrancas una mazorca de la planta, estás decapitando al maíz. Entonces ahí va a venir un rito muy importante con la decapitación. Y vamos a ver que el papá de los gemelos del Popol Vuh, que fue decapitado, justamente es el dios del maíz padre. Entre los mexicas, que lo tenemos mejor documentados, Chicomecoatl, que es un nombre calendárico de esta deidad, que es 7 serpiente, es Nuestra Señora de los sustentos, los mantenimientos y por excelencia del maíz, ¿sí? A esta deidad la reconocemos inmediatamente porque suele traer mazorcas en las manos, muchas veces muy estilizadas, pero trae un par de mazorcas en cada mano, ¿sí? O también se le reconoce por su tocado, que es una especie de armazón rectangular que lleva rosetones y que lleva el yopizontli, elementos de Xipetotec, en la frente, como es este caso de la Chicomecoa del Castillo de Teayo, que está en la Sala del Golfo del Museo Nacional de Antropología, o la imagen del Códice Borbónico, donde a esta deidad femenina, sabemos que es femenina, trae un diseño en la falda de rombos, que se asocia con lo femenino, ¿sí? Y está ataviada con la piel de Xipe, por eso hay una mano que sostiene el par de mazorcas y otras manos que cuelgan, que es de la piel del desollado. Trae el yopizontli, que es este elemento, trae el símbolo de tiempo teotihuacano, símbolo de año teotihuacano como lo llamamos, trae los rosetones y en la parte superior trae la espiga o flor masculina y las mazorcas o flores femeninas con sus largos cabellos. Entonces resulta que tenemos que la deidad del maíz femenina puede tener muchos aspectos, porque hay Xilonen, que es la tiernita, el maíz tierno, pero también está la Matecutli, que es el maíz viejo, pues ya el maíz seco, el maíz maduro, y que hay deidades especializadas dependiendo de la edad de la planta del maíz, ¿no? Y esto también nos lleva con una deidad que ha sido muy denostada, que es Tlazolteotl, la diosa, la comedora de inmundicias, la barredora de pecados, como se les llama. Y aquí en esta característica, la golondrina que trae en la boca, justamente la identifica también con un aspecto, una advocación de Tlazolteotl. Lo mismo que la nariguera de media luna, la Yacamextli, que se asocia también con Tlazolteotl, que es la mujer en distintas etapas, las famosas 4 variantes de la Tlazolteotl que describe Sagún, de acuerdo a la edad de, como dice, de merecer, o sea, de estar madura sexualmente. Entonces, Tlazolteotl se asocia con la fecundidad, con la fertilidad, y también está vinculada con Chicomecoatl, que es la diosa de los sustentos, la diosa de los mantenimientos y del maíz. Y esto lo vamos a ver con lo que dice Sagún, ¿sí? Muchas veces a esta deidad, a Chicomecoatl, se le ponen atributos también de Chaltitlicue, la diosa de las aguas, y por eso tiene elementos característicos de la deidad del agua. Pero tenemos que imaginarnos de que así como había el culto oficial con escultura monumental, se han encontrado muchas figurillas hechas en moldes femeninas, ¿sí?, que tienen este diseño en la cabeza, ¿sí? Y hoy sabemos que este diseño son las mazorcas, son deidades vinculadas con el maíz.
y que estos diseños muy esquemáticos son de altares familiares, de altares campesinos. Ellos no se podían hacer una escultura de piedra de la deidad del maíz. Entonces, estos elementos son diseños de mazorcas. Y en el Códice Durán nos deja un collar de mazorcas, mazorcas en la mano, y aunque no entendió esto que tiene en la cabeza, son también las mazorcas en el tocar. ¿Sí? Y me encanta en el Códice Florentino, que aparece Chicomecoatl y Sagún, que era conocedor de la mitología grecolatina, y asocia a Chicomecoatl, le pone ahí, Chicomecoatl es otra diosa, Ceres. Ceres, que es la diosa de la agricultura, y aquí la vemos con las espigas de trigo, en esta escultura romana, ¿sí? De esa vinculación que se hace con esta deidad. Y aunque no me lo crean, esto que está aquí son las mazorcas muy estilizadas, con los cabellos del elote, y esto que lleva aquí es la corona de mazorcas. Bueno, pero también hay la contraparte masculina del dios del maíz entre los mexicas, entre la cultura náhuatl, porque realmente es no nada más los mexicas, sino todos los aztecas. Sí, la diferencia entre azteca y náhuatl es que aztecas son todos los que salieron de Aztlán y mexicas son nada más del centro de México. Pero Xochimilcas, Tlatelolcos, Huejotzincos, Cholultecas, Tlaxcaltecas, todos eran aztecas, pero mexicas solamente los del centro de México. Entonces, estas deidades eran compartidas por todo el grupo hablante de náhuatl del altiplano central. Sinteot, se lo voy a comentar hace, pero es interesante que Sinteot, que viene de Sintli, maíz, y Teo Dios, que es maíz Dios, es la palabra al revés de Teo Sintli. ¿Se acuerdan del ancestro del maíz que es el Teosintli? Teocintle, pues es lo contrario de Sinteo. Y es la deidad azteca del maíz, que es patrono del cuarto día, el calendario ritual, pues Huespalin, que es lagartija. Y por eso aquí vemos la lagartija al pie de Sinteot, y vemos que Sinteot trae en la cabeza mazorcas rojas y maíz negros, y la espiga, este elemento que está aquí, es la espiga o flor masculina. O aquí en la espalda trae maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, ¿sí? Y también tenemos las espigas. También es gran bailarín. En la iconografía mesoamericana, especialmente entre los mayas, el dios del maíz aparece siempre bailando. Y ese baile es el movimiento. Si han tenido la oportunidad de estar en una milpa, cuando hay mucho viento, cómo las plantas se mueven de un lado a otro, que pareciera que están bailando. Y justamente las raíces adventicias, las raíces externas, son los que permiten que la planta se mantenga firme, ¿sí? Y no se desraíce, y por eso baila. La planta de maíz baila. Es interesante la cantidad de metáforas que hay con respecto al maíz. Y entonces aquí en el Códice Borbónico vemos al dios del maíz bailando con una mazorca en la mano, su rodela o escudo, y trae en la espalda mazorcas con sus largos cabellos. Llega el Códice Telleriano Remensis más tardío, vemos cómo se han estilizado ya las espigas. Sin embargo, los cabellos y las mazorcas se alcanzan a distinguir, y le pone aquí Centeotl, príncipe de los dioses, ¿sí? Con respecto a esta deidad. Entre los mayas, la información es complejísima, es interesante, porque, por ejemplo, el cuarto día, que en náhuatl equivale a Cuespalin, que es lagartija, que es el patrono de ese día es Sinteot, el dios del maíz. Entre los mayas, el cuarto día se llama Can, ¿sí? Y se cree que representa el grano de maíz maduro. Y justamente fue Paul Scherjas el primero que se dio cuenta de esto, porque
En los códices aparece Chag, el dios de la lluvia, con un bastón plantador en la acción de sembrar, y de un grano can crece la planta de maíz con este elemento en forma de U que veíamos del tiempo olmeca y el elemento central que es el tripartito. Y que también identificó que el dios E, el dios del maíz, trae ese elemento también germinando de su cabeza, o trae el glifo can en las manos, aquí como lo están ofrendando, y que sabemos que este es el jeroglífico del dios del maíz. Desgraciadamente no hay una lectura precisa. El peor nombre, que todavía se lo siguen encontrando ustedes en algunos museos, es Yum Cash. Yum es señor y Cash es monte, señor de los montes. No, el maíz no es un señor de los montes. El maíz es un señor del mundo civilizado. Y el monte es lo que está fuera del orden de la civilización. El bosque, donde es caótico. ¿Sí? Otro nombre que se le ha dado, es, según entre los quichés, es el Hunampu, el papá de los gemelos. ¿Sí? También se le ha llamado Hunnalye, la primera mazorca. También se le conoce como Ishim, que es el nombre de la planta, y una propuesta reciente es que el nombre, la lectura de este glifo es Ahan. Pero la verdad no hay un nombre aceptado de cuál era el nombre del dios del maíz en la época prehispánica. Lo que sí es cierto es que destaca mucho el cabello del dios del maíz, ¿sí? Ya sea la cruz foliada que vimos de Palenque, en Copán, y este de Quiriguá, que es una maravilla a lo largo del cabello, que es esta foto que les puse aquí, que es esta deidad que está emergiendo de la montaña del Huitz, ¿sí? Y sabemos que es el dios del maíz. También vamos a ver que está muy vinculada con la decapitación, y hay muchas representaciones de seres decapitados, de cabezas decapitadas, justamente con el cabello, que sabemos que es el padre de los gemelos, el dios padre, Hunampu. Pero también entre los mayas, los números se pueden representar con barras y puntos. Seguramente muchos de ustedes conocen que un punto es la unidad, una barra es 5. Entonces aquí tengo una barra y 3 puntos, es el 8. Entonces el número 1, la patrona del dios, la diosa patrona del número 1 es la diosa del maíz, ¿sí? Y muchas veces su rostro se representa, estas cabezas, estas 5 formas, cualquiera de ellas significa 1, pero en variante de cabeza, porque los mayas escribían los números con barras y puntos, pero también con variantes de cabezas o de cuerpo completo. Y esta es la cabeza del número 1. Y esta, el número 8, es el joven dios del maíz, ¿sí? Y cualquiera de estas cabezas representa el número 8, ¿sí? O bien de cuerpo completo, aquí tenemos al dios del maíz representando 8, que dice Oaxaca, 8. ¿Sí? También conocemos una serie de imágenes que han permitido reconstruir una serie de mitos, como por ejemplo al dios del maíz, que siempre se le representa como un personaje joven, siendo transportado por los dioses remeros en unas canoas, ¿sí? Y su viaje por el inframundo, porque al final de cuentas, cuando nosotros sembramos los granos de maíz, abrimos el hueco con el bastón plantador, depositamos las semillas, tapamos, es como si lo estuviéramos inhumando, lo estamos enterrando, estamos mandando al maíz al inframundo. En el inframundo va a pasar una serie de pruebas y una de ellas es atravesar el inframundo acuático. Por eso va transportado en canoas. Si el maíz logra superar todas las pruebas en el inframundo, germinará y entonces regresará con la resurrección. Y esto ha inspirado a la resurrección. Y esto también nos lleva
a que parte de ese mito nos muestra al joven dios del maíz siendo atendido por mujeres desnudas que los están enjollando, los están arropando, no tanto con ropa, con telas, sino con piedras verdes, que el verde es el color del maíz, ¿sí? Entonces, una vez que pasó todas las pruebas en el inframundo, lo preparan para que venga la germinación, ¿sí? Entonces aquí vemos al dios del maíz, sus danzas, vestido, es masculino, pero trae vestido de mujer y trae la concha en la región púbica, ¿sí? Trae su concha en la región púbica y el diseño en forma de rombos, que es el diseño de la tierra. Vemos que le encanta bailar, ¿sí? Le encanta bailar y que también una vez que está listo germina de la tierra, que en este caso es una tortuga bicéfala, y este diseño en forma de rombos del escudete del caparazón de la tortuga es el equivalente a estos rombos y de ahí germina. De hecho, se cree que este es Hunahpu y sus hijos Hunahpu e Ixbalanque, aunque en el clásico se llama Hunahau y Yaxbalam, que están, inclusive él con una vasija, está echándole agua a la tierra para que germine el dios del maíz. Eso es lo que tenemos justamente en la lápida de Palenque. En la lápida de Palenque vemos aquí las fauces del inframundo, y ahí está emergiendo Pacal como dios del maíz con su pantaloncillo de rombos. Está el Axis Mundi, la serpiente de nariz enjollada, que sería como la espiga de la planta de maíz, y el ave celeste, el ave superior, que significaría el plano celestial. Entonces es la salida de Pacal del inframundo, como germinando como el dios, como el maíz, y con eso abocando a la resurrección. Bueno, con esta parte ya soy pasadito de tiempo, pero con esta parte termino la parte simbólica, iconográfica del maíz, y para entrar a la parte culinaria. Si me dan 10 minutitos más, Catherine, ¿tengo tiempo? Sí, porque creo que ya llevo hora y media casi, ¿verdad? Sí, pero tenemos tiempo, o sea. Perfecto, perfecto. Les decía que quizás una de las formas más antiguas de consumir el maíz fueron las palomitas, ¿sí? Fueron las palomitas y tenemos el nombre en náhuatl, que es momochtli, ¿sí? Pero tenemos toda una serie de nombres y quizás muchos de ahora usan el popcorn, y que las palomitas no se inventaron en Hollywood. Las palomitas es una creación mesoamericana y fue una de las formas más tempranas de comer el teocintle y después el maíz. Bueno, seguramente ya cuando estaba el maíz desarrollado, tierno, se podía comer, no sé si han comido alguna vez una mazorca tierna, recién cortadita, tiernita, que es jugosita y lechosa, que es muy rica y dulce. Pero generalmente se come asado, ¿sí? Se come hervido, y ahora, o sancochado, como dicen en mi pueblo, y ahora pues se le agrega, por ejemplo, el limón, que no es mesoamericano, la mayonesa, la crema o el queso, pero la sal y el chile seguramente se aderezaban con eso y se comían el maíz así. Otra forma de comer el maíz tierno es desgranado, que son los esquites. Y ahí sí, dos ingredientes importantes son el chile, que sí es mesoamericano, y el epazote, ¿sí? Entonces vemos la combinación del maíz con dos plantas nativas mesoamericanas, ¿sí? Que les da un sabor inconfundible a los esquites. Pero cuando el maíz ya está seco y maduro, es más difícil de digerir así solo.
Y ahí viene otra de los grandes logros y invenciones de los mesoamericanos, que fue el proceso de la nixtamalización. Cómo ablandar y quitarle la cúpula, esta cascarilla que tiene la mazorca al hervirla con cal, ¿sí? Y esto es un proceso extraordinario porque además de la lixiviación de los almidones, también permite fijar la poca proteína que tiene, ¿sí? Y justamente quienes han preparado nixtamal, lo que saben lo que es servir, lavarlo, 2, 3 lavadas, y en todo este líquido amarillo se va toda esta cascarilla, que es cuando comen palomitas, a veces les queda esa cascarilla pegada en la garganta, que es muy incómoda. Pues para morler, para hacer la masa, tiene que haber el proceso de la nixtamalización. Y lo interesante es que hasta nuestros días es importantísima la nixtamalización para el proceso de la producción, ya sea desde el metate ancestral, ¿sí? O sea que hay un cambio y continuidad, pero también hay una tecnología y tradición, ¿sí? Porque si bien ya se inventó los molinos de mano, los molinos mecánicos, y ahora pues el maíz industrializado. Y perdón por hacerle propaganda aquí a estas marcas, pero ya mucha gente pues ya no sabe lo que... Bueno, a mí me tocó de niño en el rancho bajar el cum, como se dice en maya, que es nixtamal en náhuatl, lavarlo y echarle brazo al molino y moler tu masa. O ya después, ya más grandecito, llevar el nixtamal al molino para que te molieran la masa, ya lo llevabas a la casa, o ya después comprar la masa, y ahora pues comprar la harina de maíz y la maseca, ¿no? Pero vemos que la tradición continúa, aunque la tecnología ha cambiado. Las tortillas, que igual la palabra tortilla es de los españoles por la torta española, la torta de huevo, porque como era redonda, de ahí viene llamarle tortillas, pero en maya se dice guá, en náhuatl es tlaxcali, de ahí viene la palabra Tlaxcala, por eso el jeroglífico de Tlaxcala son 2 cerros y unas manos que están torteando un disco, que es el disco de la tortilla. Y desde tortear a mano, allá a máquinas simples, tortilleras o tortilladoras, allá a las máquinas de las tortillas, que por ejemplo es interesante que en Guatemala están prohibidas las máquinas de hacer tortillas como hay aquí en cualquier cuadra aquí en la Ciudad de México, porque no se permite, porque les quitaría el trabajo a las señoras que tortean a mano y que venden las tortillas. Entonces en Guatemala se protege a las torteadoras, a las señoras que hacen las tortillas, y por eso las máquinas no entran a Guatemala, no se permite la producción de tortillas o máquinas. Y bueno, ¿qué se puede hacer con las tortillas? Tlacoyos, flautas, cochitos, tacos, tostadas, sopes, papazules, panuchos, tlayudas. O sea, todo esto que se genera a partir de las tortillas y los chilaquiles, ya sean verdes o rojos, y ya los ingredientes occidentales como la cebolla, la salsa o el queso, pero todo lo demás es netamente mesoamericano, ¿sí? Y también ese gusto por los colores, ¿no? Ese gusto por los colores que tenemos en la alimentación mexicana. ¿Sí? Y se ha puesto de moda también los totopos, ahora inclusive pues ya no los secas al sol tus tostadas, sino ya hay la industria que se ha apropiado de esto, que realmente viene la palabra totopos, viene del náhuatl totopochtli, que es tortilla tostada. Y ahora pues en el Super Bowl con guacamole, con picadillo, con dip de queso, o sea, pero ahí está presente el maíz mesoamericano, ¿sí?
en plena modernidad. Y qué hablar de los tamales, ¿sí? Donde recuerden que el plátano no es originario de América. No se envolvían los tamales en Mesoamérica en la época prehispánica en hojas de plátano. Se envolvían con la misma hoja, de la planta, con la brácteas o totomostle o hojas de tamal, ¿sí? O se envolvían con la hoja de masham en maya, no sé cómo se llame en náhuatl, fíjense esta planta, y ojalá alguien sepa, me pueda dar el dato. También se le conoce como to en chontal, u hoja blanca, y esto por una chica colombiana me dijo que en Colombia se le llama bijao a esta hoja, que es una planta que se llama Calathea lutea, que es muy parecida a lo que conocemos como aves de paraíso, o platanillo le llama la gente, y ya después del siglo XVI, que se introduce el plátano de Filipinas, se va a envolver el tamal en hojas de plátano. Pero antes no hay la envoltura del tamal en hojas de plátano. Y en la iconografía maya vemos aquí a un personaje con su vasija de atole y sus tamales, su plato con 4 tamales y los tamales cubiertos con salsa de jitomate o salsa de tomate rojo, ¿sí? Como aparece en la iconografía maya. Curiosamente, en el área maya, en el preclásico y en el clásico no hay tortillas, no se comía tortilla. La tortilla entra hasta fines del clásico porque en el preclásico y en el clásico no hay pichanchas para lavar el nixtamal, ni hay tampoco comales para hacer las tortillas. Y aunque parezca, por eso el campesino maya todavía, en lugar de llevar su itacate, unas tortillas, lo que lleva es su bola de pozol, que es esta masa que se bate en agua, y esa es su comida, porque no había tortillas en el periodo clásico mesoamericano. Los mayas no comían tortillas, ¿sí? La tortilla es más de aquí, del centro de México y de Oaxaca. También el maíz tierno, los famosos panes de elote y los tamales de elote, de dulce, de sal, de mantequilla, de chile, con pasitas, sin pasitas, y el pan de elote, que me encanta, es uno de mis panes preferidos, el pan de elote. Pero también ya con maíz seco, sobre todo aquí en el altiplano, la variedad de los tamales, como dice, de rojo, de mole, verdes, de raja o de chile, de dulce o de manteca, como dicen, de toda esta variedad de tamales que existen en el altiplano central. Los chanchamitos o maniaditos de Tabasco y Chiapas, los tamales de Zompantle o el árbol de colorín muy del estado de Morelos, que se hace sobre todo en tiempos de Días de Muertos, porque recuerde que la palabra Zompantle viene de Zompantli, que es también de cráneo, de calavera, de muerte, y por eso los tamales de Zompantli Zompantli son muy comunes para Día de Muertos en Morelos. Los tamales de chipilín, tan de moda puesto ahora por nuestro presidente, como buen tabasqueño que comemos nosotros mucho chipilín en Tabasco, no solamente como tamal, sino el espesado, los guisos de verde se hacen con hoja de chipilín en el sureste, muchos guisos, el xote o el pochitoque en verde se hacen con hojas de chipilín. La chaya, también revalorada y puesta de moda ahora en la gastronomía yucateca, ¿no? El agua de piña con chaya, los tamales de chaya, las empanadas de chaya. Hay un restaurante muy famoso en Yucatán que se llama La Chaya Maya, que seguramente algunos lo habrán de conocer, pero todo esto viene desde el pasado prehispánico. Los tamales de frijol, ¿no? Entre ellos el pibipollo o mubipollo, o el zacahuil de la Huasteca, ¿no? En el occidente de México se consume mucho tamal de pescado, el tamal de camarón, ¿sí?
es donde hay más gusto por hacer tamales de mariscos, ¿no? O las corundas de Michoacán, que son solamente de masa y que funcionan como tortilla, ¿no? Que son estos tamales triangulares envueltos en la hoja de la misma planta de maíz. Y que hablar de todos los guisados o los caldos, ¿no? La sopa de guía de calabaza con bolitas de masa y elote, la sopa de flor de calabaza con espeso de masa, la sopa de elote, calabaza y epazote, la sopa de chile poblano con elotes, el mole de olla, el puchero cocido de res. En todo vemos la presencia constante del maíz en muchos de sus aspectos. El pozole de pozoli, espumoso, de la palabra náhuatl, que también hay verde, blanco y rojo, y las hay de pescado, de jaiba, de camarón, de maciza o surtida. Toda esta riqueza gastronómica donde el maíz es un ingrediente omnipresente. Y los atoles, ¿sí? Los atoles que en tiempos prehispánicos, pues dos sabores se habían incrementado, que se habían incorporado y que se mantiene, que es el de la vainilla. Recuerden que la vainilla es mesoamericana y el chocolate o cacao, que te broma cacao, también es mesoamericano, pero también hay el chilatole con chile, un atole con picante o con pimienta gorda, que es la pimienta originaria de aquí de América, y ya una especie introducida pues es la canela, ¿no? Pero vemos cómo la bebida continúa, algunos ingredientes originarios prehispánicos continúan, pero también se han adaptado nuevos sabores o nuevas especies. La palabra atol en maya se dice ul, y en esta escena de los murales de Calakmul, vemos que justamente aquí en amarillo lo resalté, dice ulu, ul. Están bebiendo una bebida de atol, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer la palabra ulu, ¿sí? Y vemos toda la forma en que están preparando una bebida de atol. Y el famoso pozol, que no confundirlo con el pozole de aquí. El pozole en el sureste se le llama la masa de maíz molida blanco con cacao, y que es una bebida importantísima en el sureste. Y le digo, el campesino maya no lleva tortillas de lonche al campo, sino lleva su bola de pozol, su garrafa con agua, y a mediodía bate su pozol, y a veces lo dejan un pozol agrio, que le crece así en naranja la penicilina, y es hasta medicinal, y se come con sal y chile, ahora también con azúcar, pero todas las formas de tomar el pozol, que en maya yucateco es queyem o sacá, de sac blanco, agua blanca, o sa en chol, y en Tabasco se le llama hachim con cacao, o también se le conoce como chorote. Y que hablar del tascalate, la mezcla de maíz seco, tostado, molido, mezclado con cacao y con achiote para dar el color rojo, ¿no? Y todos los pinoles, todos los que son los tipos de pinoles, ¿no? Y quizás el tejate o jujú de Oaxaca y Guerrero, que además del maíz y el cacao lleva la famosa cacahuazochis, que se llama la rosita del cacao, y lleva la semilla del zapote rojo, zapote mamey tostado. Y ya es tanto la demanda de los migrantes en Estados Unidos que ya te venden el polvo de tajate y se exporta para Estados Unidos, ¿no? Para seguir viviendo el tajate, pero quienes han tomado tajate con esta sensación espumosa, esta espuma lo causa justamente el cacahuazóchil, que es la rosita del cacao. Y por supuesto, los cuitlacoches, que aunque mucha gente dice que es huitlacoche, lo correcto es huitla,
que viene de excremento. Cuitla es excremento. Y es el excremento del dormido. La verdad que es interesante esto porque igual fíjense que la palabra coche, para referirse al cerdo, cochino, no es una palabra castellana. Cochino viene de coche, que es el nombre que se le daba al pecarí o jabalí americano en náhuatl, que es cochit, que es el dormilón. Entonces, parece ser que la palabra de Cuitlacoche, del náhuatl, tiene que ver de egerencia o algo molesto o algo dormido. Y en maya, al Cuitlacoche se le llama tahuanal. Ta es en, gua, maíz, nal, que es la mazorca, y chac es agua, que es excrescencia de chac en el maíz. Literalmente tiene la misma raíz, y pues la sopa de huitlacoche, las quesadillas de huitlacoche, y ya se está enlatado, y ahora en la alta cocina estos tamales muy delicados de huitlacoche.